El grito de mi hermano mayor. Javier. Rompió el silencio de la noche como un trueno en la sierra de Guara. No me toques. Cabrón. No soy uno de tus putos experimentos. Su puño se estrelló contra la mejilla de Alberto. Nuestro padre adoptivo. Salpicando sangre en las baldosas antiguas de la casa en el casco viejo de Zaragoza. En ese instante, el mundo se detuvo. Yo. Pablo. De 14 años. Me quedé paralizado en el umbral de la cocina. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Mientras el secreto que habíamos guardado durante años se desangraba en el suelo. Aquella noche de 1998. Zaragoza era una ciudad de sombras y susurros. El Ebro fluía perezoso bajo los puentes de piedra, llevando consigo los ecos de la dictadura que aún no se había disipado del todo. Franco había muerto hacía 23 años. Pero su fantasma merodeaba en las miradas de los vecinos. En las misas dominicales donde los curas predicaban contra el pecado de Sodoma. Nosotros. 5 chicos recogidos de las calles y los orfanatos como perros abandonados. Éramos el escándalo viviente de Alberto Ruiz. Un profesor de literatura de la Universidad de Zaragoza que había osado desafiar al mundo adoptándonos. Uno a uno. Nos había sacado de las garras de un sistema que nos escupía por ser maricas. Travestis en potencia o simplemente anormales. Como decían los informes sociales con esa frialdad burocrática que apesta a tinta y prejuicio. Yo era el tercero en llegar a esa casa en la calle San Jorge. Un edificio del siglo XVII con vigas de madera crujiente y un patio interior donde las bugambillas trepaban como venas rojas. Tenía 10 años cuando Alberto me encontró en un callejón cerca de la Plaza del Pilar. Acurrucado contra un contenedor. Con moretones frescos de mi último hogar de acogida. Eres un poeta con ojos de tormenta. Me dijo. Extendiendo su mano callosa de fumador empedernido. Sus ojos. Del color del vino tempranillo de la región. Me atraparon como un verso de Lorca. No pregunté por qué un hombre soltero de 45 años. Viudo desde la juventud. Querría cargar con un crío como yo. Que ya sabía que su cuerpo no encajaba en los moldes que el mundo imponía. Solo subí a su viejo Seat 127 y me dejé llevar río arriba. Los otros llegaron después. Javier. El mayor. Con 16. Un gitano expulsado de su familia por besar a un chico en la Feria de Abril de Sevilla. Miguel. De 12. Un andaluz flaco con acento cantarín y una inclinación por los vestidos robados de las hermanas mayores. Luego Raúl. 11 años. Catalán de Barcelona. Con el pelo negro azabache y una rabia contenida que explotaba en dibujos sangrientos. Y por último. Diego. El pequeño. De 8. Un murciano huérfano que tartamudeaba cuando hablaba de los curas que lo habían exorcizado, por jugar con muñecas. Alberto nos unió como hilos de un tapiz aragonés. Tejiendo una familia de retales rotos. Nos enseñó a leer Machado en las tardes de siesta. A cocinar paella en el fuego de leña del patio. A bailar jota en las fiestas del barrio sin que nos miraran como bichos raros. Pero bajo esa fachada de normalidad, bullían los secretos. El primero en romperse fue Javier. Aquella noche. Después de la cena de migas con chorizo, el plato que Alberto preparaba para calmar nuestras almas inquietas. Javier había bebido demasiado del vino de la casa. Un garrafón que olía a tierra y resentimiento. Dime la verdad. Padre. Gritó.
Su voz ronca por los cigarros que fumaba a escondidas. ¿Por qué nos recogiste? ¿Para follarte con nosotros cuando creciéramos? Eres como esos pederastas de los que hablan en la tele. La acusación colgaba en el aire como humo de incienso. Alberto. Con la cara pálida bajo la luz amarillenta de la bombilla. No se defendió. Solo se llevó la mano a la mejilla, donde la sangre brotaba como lágrimas rojas. Hijo, murmuró. El amor no es posesión. Es salvación. Yo corrí escaleras arriba, con el estómago revuelto. Y me encerré en mi habitación, que compartía con Diego. El pequeño se acurrucó contra mí, temblando. ¿Por qué Javier dice eso? ¿Pablo? ¿Alberto nos hace daño? Le abracé fuerte, inhalando el olor a jabón de lavanda que Alberto nos compraba en el mercado del aseo. No. Enano. Es el miedo hablando. El mismo que nos echa de las casas. Pero en el fondo, la semilla de la duda se plantó en mí. ¿Y si Javier tenía razón? Alberto nos mimaba demasiado, las noches en que nos arropaba con cuentos de Federico García Lorca. El poeta asesinado por ser quien era. Las duchas compartidas en veranos calurosos donde sus ojos se demoraban un segundo de más. O tal vez era solo mi imaginación, alimentada por los rumores del barrio. Donde las vecinas chismorreaban, ese profesor, con 5 chicos. Algo huele mal. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Javier se marchó al amanecer, dejando una nota garabateada: no soy tu juguete. Busca a otro. Alberto lo buscó por las tabernas del Tubo. Las callejuelas empedradas donde los borrachos cantan coplas antiguas. Pero Javier había desaparecido como el humo de un cigarro. Nosotros, los restantes, nos cerramos como almejas. Miguel empezó a salir de noche, volviendo con el maquillaje corrido y el aliento a ginebra barata. Raúl pintaba murales en las paredes de su cuarto. Escenas de dragones devorando curas con sotanas. Diego se orinaba en la cama. ¿Y yo? Yo me perdí en los libros de la biblioteca de Alberto, devorando páginas de Goitisolo y sus amores prohibidos. Preguntándome si el amor entre hombres era una maldición o una bendición disfrazada. Una tarde de otoño, con las hojas de los plátanos del Paseo de la Independencia crujiendo bajo mis pies, encontré la carta. Estaba en el cajón del escritorio de Alberto. Amarillenta por el tiempo. Dirigida a un tal Amado en Madrid. La abrí con manos temblorosas. Mi amor. Comenzaba. Zaragoza me asfixia sin ti. Adoptar a estos chicos es mi penitencia por haberte perdido. Ellos son mi redención. Pero tú eres mi pecado eterno. El cierre, tuyos en la sodomía y la gloria. Alberto. Mi corazón se aceleró. ¿Amado? ¿Un amante? Y nosotros éramos solo ¿sustitutos? Corrí al río, lanzando la carta al agua turbia. Pero las palabras se clavaron en mí como espinas de cardo. Esa noche, confronté a Alberto en el patio, bajo la luna que iluminaba las bugambillas como sangre coagulada. Eres un mentiroso. Le espeté, mi voz quebrándose como cristal. Nos adoptaste para llenar el vacío de tu amante muerto. Somos tus trofeos de caridad. Él se levantó de su mecedora.
Los ojos húmedos. Pablo. Hijo. Amado no está muerto. Se fue porque no podía soportar esta ciudad de piedra y prejuicios. ¿Y vosotros? Vosotros sois mi familia verdadera. No trofeos. Almas que salvé porque alguien me salvó a mí una vez. Me abrazó. Y por un momento. Me rendí al calor de su pecho. Al olor a libros viejos y tabaco. Pero el daño estaba hecho. La grieta en nuestra familia se ensanchó. Y el viento de Aragón aulló como un lamento. Los años siguientes fueron un torbellino de ausencias y presencias fantasma. Javier volvió un año después. Demacrado. Con tatuajes frescos en los brazos que narraban su odisea por las costas de Valencia. Trabajando en bares gays clandestinos donde los clientes pagaban por discreción. Lo siento. Padre. Murmuró al cruzar el umbral. Pero sus ojos evitaban los de Alberto. Nos reunimos en la cocina. Alrededor de la mesa de roble donde habíamos compartido tantas cenas. Y juramos no hablar del golpe. Sin embargo, el aire estaba envenenado. Miguel. Ahora un adolescente de 17. Se rebeló de otra forma, se escapó con un marinero portugués durante las fiestas del Pilar. Regresando 2 semanas después con el corazón roto y una ITS que Alberto pagó en silencio en una clínica discreta de Huesca. El amor es un fuego que quema. Le dijo Alberto. Vendándole las heridas emocionales con té de manzanilla y versos de Becker. Yo. Pablo. Me convertí en el guardián de los secretos. A los 16. Mi cuerpo había cambiado, hombros anchos de remar en el Ebro. Ojos verdes heredados de quién sabe qué linaje gitano. Me enamoré por primera vez de un compañero de instituto. Un chico llamado Carlos con rizos rubios y acento madrileño. Que me besó en el sótano de la Romareda durante un partido del Real Zaragoza. Fue un beso torpe. Lleno de dientes y urgencia. Pero me abrió las puertas del deseo. Alberto lo supo porque lo vio en mis ojos al volver a casa. Con los labios hinchados. En lugar de reprender. Me llevó al mercado central y me compró un libro de poesía homoerótica de Gil de Viedma. El amor no es pecado. Pablo. Es el pulso de la vida. Pero en esta España. Aún hay quien lo crucifica. Raúl. El artista torturado. Canalizó su rabia en lienzos que cubrían las paredes de su ático improvisado. Sus pinturas eran gritos, hombres desnudos entrelazados en jardines de cipreses. Perseguidos por sombras con cruces llameantes. Vendía alguna en las galerías alternativas de la calle Alfonso. Pero el dinero se evaporaba en absenta y noches de descontrol. Una vez. Lo encontramos desmayado en un baño público del Tubo. Con cortes superficiales en las muñecas, no profundos. Pero suficientes para helarnos la sangre. No puedo respirar en esta jaula. Susurró al despertar en la cama de Alberto. Nuestro padre. Con ojeras como medias lunas. Le cantó una nana aragonesa hasta que se durmió. Diego. El pequeño. Observaba todo con ojos de búho. Madurando antes de tiempo. A los 13. Confesó su primer crush, un vecino marroquí que vendía especias en el mercado. Pero él dice que Alá no lo permite. Lloró. Alberto lo abrazó, dioses hay muchos. Hijo. Elige el que te ame. El conflicto estalló de nuevo en el verano del 2005.
Cuando España legalizó el matrimonio igualitario. Zaragoza estalló en orgullo y pánico. Banderas arcoíris ondeaban en el ayuntamiento. Pero en las tabernas del barrio del Gancho, los viejos escupían veneno. Nosotros celebramos en casa con cava de la región y paella valenciana, irónico. Dada la herencia de Miguel. Pero Javier, ahora de 23, ebrio de euforia, soltó la bomba. Alberto, ¿por qué no nos contaste de Amado? Lo encontré en Madrid. En una manifestación. Vive con un amante. Feliz. Dijo que tú lo ahuyentaste con tus salvaciones. El silencio fue ensordecedor. Alberto palideció. Su copa temblando en la mano. No era mi secreto para contar. Amado eligió su camino. Yo elegí el mío, vosotros. La traición se filtró como aceite. ¿Alberto nos había mentido? Amado era real. ¿Y nosotros solo parches? Esa noche discutimos en el patio hasta el alba. Miguel acusó, nos usaste para expiar tu culpa. Eres un hipócrita. Predicando amor mientras ocultas el tuyo. Raúl lanzó un jarrón contra la pared, astillándolo como nuestro vínculo. Diego sollozó, pensé que éramos tu familia. ¿Y yo? Pablo. El mediador. Exploté, dinos la verdad. Padre. ¿Nos amas como hijos o como? ¿Algo más? Alberto se derrumbó en la mecedora. Las lágrimas surcando su rostro arrugado. Os amo como a mí mismo. Amado me dejó porque no podía ser el padre que estos niños necesitaban. Me dio su bendición para adoptar. Para crear algo puro de nuestro dolor. Pero el mundo. El mundo nos juzga antes de conocer. Horas después. Javier empacó de nuevo. No puedo perdonar mentiras. Dijo. Y se fue hacia el sur. Hacia las playas de Almería donde los sueños se ahogan en el mar. Perdimos contacto durante meses. Miguel se metió en las drogas. Vendiendo su cuerpo en clubs de la calle San Blas para pagar vicios. Raúl quemó sus cuadros en una fogata en el río. Gritando maldiciones al cielo estrellado. Diego se refugió en la iglesia del Pilar. Buscando consuelo en vírgenes que no juzgaban. ¿Y yo? Yo me alisté en la universidad. Estudiando literatura como Alberto. Pero con un vacío que ningún verso llenaba. Escribía cartas a Javier que nunca enviaba. Poemas a Carlos que se convirtieron en cenizas. El punto de quiebre llegó en Navidad de 2007. Una tormenta de nieve. Rara en Zaragoza. Cubrió la ciudad de blanco como un sudario. Alberto enfermó, un cáncer de pulmón. Diagnosticado tarde por años de tabaco y penas. Yacía en su cama. Flaco como un santo de Semana Santa. Rodeado de libros y fotos nuestras. Perdonadme. Susurró. Su voz un hilo. Os salvé para salvarme. Pero el amor verdadero es soltar. Lloramos. Los 4 restantes. Prometiendo cuidarnos. Pero cuando murió en primavera. Con las flores de los almendros pétalos rosados en el patio. El testamento reveló el secreto final, nos dejaba la casa. Pero también cartas de Amado. Suplicando reconciliación. Él me amó primero. Escribió Alberto.
Vosotros me enseñasteis a amar después. La rabia nos consumió. ¿Por qué ocultarlo? ¿Miedo a que lo viéramos como débiles? Enterramos a Alberto en el cementerio de la Cartuja, bajo un cielo de tormenta. Y juramos venganza contra el silencio. Pero en lugar de unirnos, nos dispersamos como hojas al viento. 10 años sin Alberto fueron un desierto emocional. Zaragoza creció a mi alrededor, rascacielos modernos brotando como setas en el Actur. Tranvías serpenteando por avenidas que antes eran caminos de polvo. Yo, Pablo, a los 28, me había convertido en profesor adjunto en la misma universidad, impartiendo clases sobre literatura queer en aulas que aún olían a tabaco rancio. Mi vida era un ciclo de libros y amantes fugaces, un bailarín flamenco de Sevilla que me dejó por una mujer. Un activista de Barcelona que exigía monogamia en un mundo poliamoroso. Pero el vacío de la familia me carcomía. Javier había reaparecido en redes sociales. Fotos de él en Ibiza. Tatuado y sonriente. Pero ignoraba mis mensajes. Miguel luchaba contra la adicción en un centro de desintoxicación en Valencia. Raúl exponía en galerías de Madrid con obras que gritaban traición. Y Diego, ahora un terapeuta en Bilbao, me enviaba postales con frases de autoayuda que sonaban huecas. El reencuentro fue un accidente cósmico. Como si el espíritu de Alberto orquestara desde el más allá. En el verano de 2018. Durante el Festival de Cine de Zaragoza. Raúl me llamó, hermano. Miguel está aquí. Ha recaído. ¿Y Javier? Javier viene. Mi corazón se aceleró como un galope de caballos en las fiestas del Pilar. Nos reunimos en la casa familiar. Ahora un museo de recuerdos polvorientos, fotos desvaídas en las paredes. El escritorio de Alberto aún con su pluma. Javier llegó el último. Con barba incipiente y ojos cansados. He estado huyendo, admitió. Sentados en el patio bajo las bugambillas marchitas. Pero el cáncer de mi novio me obligó a mirar atrás. Hablamos hasta el amanecer. Desenterrando fantasmas. Miguel confesó sus noches de prostitución. No por dinero, sino por validación, quería sentirme deseado. No un error. Raúl reveló que sus cuadros eran autorretratos de nosotros 5. Entrelazados en éxtasis y dolor. Diego, el sanador, lloró, he perdonado a los curas. Pero no a nosotros mismos. Y Javier, el rebelde, soltó la bomba, encontré a Amado de nuevo. Vive en Granada. Quiere conocernos. Dice que Alberto lo dejó por nosotros. No al revés. El shock nos paralizó. ¿Alberto sacrificó su amor por extraños? ¿O fuimos peones en su redención? Viajamos a Granada en un tren nocturno. El al-Ándalus traqueteando como un pulso irregular. Amado era un hombre de 70. Con pelo plateado y ojos como olivares. Nos recibió en su cortijo en las afueras. Con temoruno y azulejos nazaríes. Alberto era mi sol. Contó. Su voz temblorosa. En los 70. En la transición. Nos amábamos en secreto. Pero cuando vio vuestros casos en los periódicos, chicos abandonados por ser pecadores. Me dijo, debo ser padre para que nadie sufra como nosotros. Me suplicó que lo dejara ir. Yo lo hice.
Por amor. Lágrimas colectivas. No era traición, era sacrificio. Regresamos a Zaragoza transformados. Pero la herida sangraba de nuevo. El clímax irrumpió en 2020. En plena pandemia. Confinados en la casa. Las tensiones estallaron. Javier y yo. Compartiendo habitación por necesidad. Cruzamos la línea una noche de insomnio. Su mano en mi muslo. Mi aliento en su cuello, hermanos de adopción. Pero unidos por algo más profundo. Fue un beso feroz. Nacido de soledad y rabia compartida. Somos familia. Jadeé después. Horrorizado. No. Somos supervivientes. Replicó él. Y se marchó al alba. Dejando un silencio ensordecedor. Los otros lo supieron por mis ojos rojos. Miguel acusó incesto emocional. ¿Alberto nos crió para esto? Raúl pintó un fresco en la pared, nosotros 5 en un nudo gordiano. Asfixiándonos. Diego mediaba, el amor no tiene etiquetas. Pero el daño sí. La decisión difícil cayó sobre mí, contactar a Amado de nuevo. Venid. Nos surgió por Zoom. Su rostro pixelado en la pantalla. Viajamos en convoy. Rompiendo cuarentenas con excusas de asuntos familiares. En Granada. Bajo olivos centenarios. Amado nos contó la verdad oculta, Alberto había escrito un diario. Escondido en la casa. Lo encontramos al volver, páginas febriles de un hombre que amaba a Amado. Pero eligió la paternidad como acto de rebeldía contra una España homófoba. Os amo más que a mi propia piel. Escribía. Pero si os pierdo. Me pierdo yo. El perdón fluyó como el Guadalquivir. Pero Javier se resistía. Yo lo golpeé. Confesó. Y ahora lo beso a ti. ¿Qué soy? El alto trao llegó en Pascua de 2023. Una tormenta eléctrica azotó Zaragoza. Rayos iluminando el pilar como un juicio divino. Javier. Ebrio en el tubo. Subió un vídeo a redes, mi padre adoptivo nos salvó. Pero nos rompió. Familia querer traición. El mundo explotó. Periodistas acamparon en nuestra puerta. Tildándonos de familia disfuncional. Escándalo gay. Miguel. En pánico. Recayó, Raúl destruyó su estudio, Diego huyó a Bilbao. Yo defendí en entrevistas, Alberto nos dio vida. Nosotros le dimos propósito. Pero Javier desapareció. Su teléfono muerto. Dejando una nota, no merezco este amor. La búsqueda fue un calvario. Recorrimos costas. Llamamos a Amado. Hackeamos cuentas. Lo encontramos en las playas de Peñíscola. Ahogándose en vodka y olas. Quería morir como Lorca. Balbuceó al rescatarlo. En la casa. Bajo la lluvia torrencial. Nos enfrentamos. Te odio por hacerme desearte. Le grité. Te odio por ser mi espejo. Él lloró, somos hermanos en el dolor. Pablo. Pero el deseo. Es humano. Los otros intervinieron. Y en ese caos. Surgió la verdad, todos habíamos cruzado líneas en la oscuridad de la pandemia. Besos robados. Caricias confusas, no incesto.
sino lazos tejidos en trauma. La redención no fue un rayo de sol, sino un amanecer lento sobre el Ebro. En los meses siguientes, con terapia colectiva en un centro queer de Zaragoza, gracias a Diego, desentrañamos el nudo. Aprendimos que el amor familiar no era posesión, sino elección diaria. Javier y yo pusimos límites, hermanos. Siempre. Amantes nunca. Miguel se rehabilitó, canalizando su fuego en activismo, fundando un refugio para jóvenes LGBTQI en Valencia. Raúl expuso La familia de las sombras en el Museo Pablo Serrano, vendiendo obras que financiaron becas. Diego escribió un libro, Salvados por el pecado, un bestseller que humanizó nuestra historia. Pero el verdadero clímax fue la propuesta. En el 25º aniversario de la muerte de Alberto, el 15 de abril de 2028. Zaragoza bullía de primavera, almendros en flor. El aroma de ternasco asado en las calles. Reunidos en el patio. Con Amado volando desde Granada, ahora parte de nuestra familia extendida. Javier se arrodilló ante Miguel, tú. Con tu fuego andaluz. Me salvaste de la oscuridad. Lágrimas. Raúl ante Diego. Tu calma es mi lienzo. Y yo. Yo ante Javier. No como amante, sino como testigo eterno. No. Espera, en un giro que nadie vio venir. Fue un poliamor consensual. No todos con todos, sino parejas entrelazadas, Javier con Miguel, Raúl con Diego. Y yo. Yo con Amado. El cierre del círculo. Alberto me lo pidió en sueños. Susurró el viejo. Que cerrara su legado con amor. El mundo nos vio casarnos el 30 de junio de 2028. En una ceremonia civil en el Palacio de la Aljafería. Con vistas a la huerta fértil. Banderas arcoíris ondeaban junto a las de Aragón. Y la prensa, que una vez nos vilipendió, ahora aplaudía, la familia que desafió al odio. Vestidos de blanco. Con ramitos de romero, símbolo de fidelidad en nuestra tierra. Intercambiamos votos bajo un arco de bugambillas traídas del patio. Por Alberto. Que nos adoptó cuando nadie quería. Dijo Javier. Su voz firme. Por los secretos que nos unieron. Añadió Miguel. Por las traiciones que nos liberaron. Pintó Raúl. Por el perdón que nos salvó. Sanó Diego. Y yo, por el amor que trasciende la sangre. No fue un final feliz de cuento, fue humano. Con cicatrices visibles. Javier aún lucha con demonios nocturnos, Miguel con recaídas emocionales, Raúl con la crítica que duele, Diego con dudas de fe, Amado con achaques de vejez, y yo. Con el peso de narrar esta historia. Pero en esa unión encontramos lo que Alberto soñó, una familia no de sangre, sino de elección. En una España que, lentamente, aprende a amar sin cadenas. Hoy, miro el Ebro desde la ventana de la casa restaurada. Con mis maridos y hermanos riendo en el patio. El río lleva nuestras lágrimas pasadas. Pero también promesas futuras. Porque en el corazón de Aragón, donde las piedras guardan secretos milenarios, aprendimos que el amor queer no es escándalo, sino revolución. Y si el mundo nos vio casarnos, que vea también cómo florecemos.